Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Romanos. El día de hoy, Romanos capítulo 11, voy a leer. Desde 11 hasta 12, o mucho mejor 16. ¿Ya? Romanos capítulo 11, del versículo 1, voy a leer. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agobiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarle a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas.
Hasta el versículo 16 he leído. Ayer nosotros hemos compartido Romanos capítulo 10. En aquel entonces yo no tocaba el tema de esta palabra, como dice el versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esta palabra también todo el mundo conoce, porque mucha gente están memorizando este versículo, ¿no? ¿Cómo puede adquirir la fe la gente? Por oír. Significa que para obtener la fe, sí o sí tiene que escuchar la palabra de Dios. Pero si alguien puede escuchar diferente, es como la palabra de Dios, en aquel entonces llegará la fe falsa. Por eso, uno que quiere escuchar la palabra de Dios, tiene que escuchar claramente. Cuando escucha bien, automáticamente en su corazón produce la fe. Por eso mucha gente tiene preocupación sobre área de eso, ¿no? Pastor Juan Kim, ya nosotros antes de conocer el Evangelio, antes de ser justificado por la fe, cada uno tenía preocupación de cumplimiento de mandamiento de Dios. Es decir, que estaba esforzando. Con esa manera nosotros queríamos servir al Señor, pero después de ser salvo, ¿cómo nosotros podemos servir al Señor? Sin tener obra, entonces, ¿cómo nosotros podemos predicar, servir al Señor? Además, sin tener la relación del cumplimiento de mandamiento de Dios, entonces, ¿cómo nosotros podemos servir al Señor? Así me pregunta. Veamos, nosotros tenemos que entender esta palabra. De primero, para responder esto, busquemos Hechos. Hechos capítulo 1. El versículo 7. Y les dijo: nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta palabra, eso es la palabra de Jesucristo, que mientras tanto que él estaba subiendo al cielo, siendo arrebatado, en aquel entonces esta palabra les entregó a los discípulos de Jesucristo. ¿Qué le parece a ustedes escuchando esta palabra? ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesucristo? Estaba diciendo que ustedes tienen que esforzar para ser mi testigo, para que llegue hasta ¿dónde? Hasta Jerusalén, desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta confines de la tierra tienen que llegar y predicar. ¿Así está escrito? Para observar esta palabra, nosotros podemos imaginar dos opciones. Una es, por sí mismo, tiene que esforzar, llegar desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta confines de la tierra, tiene que luchar contra situación, ya tiene que esforzar algo para ser testigo de Jesucristo. Pero otra
manera, otra persona puede pensar, yo no tengo nada de fuerza ni capacidad, pero como lo que está diciendo Jesucristo, que cuando llega a mí el Espíritu Santo del Señor, yo recibiré el poder de Dios, yo seré testigo de Jesucristo, yo predicaré desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta confines de la tierra, por medio de la guía del Espíritu Santo del Señor. Aparentemente se ve los dos iguales, pero son diferentes. ¿Cuál es? El sujeto. A través de el apoyo del Espíritu Santo del Señor va a funcionar predicar el Evangelio, o por su preocupación, por su cargo, puede predicar el Evangelio. Es totalmente diferente. Por eso nosotros tenemos que confiar en Dios. Dios, como dice, cuando recibe el perdón de los pecados, nosotros recibiremos el Espíritu Santo del Señor. Cuando Dios nos entrega el perdón eterno y también el Espíritu Santo del Señor, en aquel entonces ya está teniendo el poder de Dios. Significa que no tiene que esforzar, sino que de primero tiene que creer que ya Dios le entregó. ¿Qué es lo que entregó? Poder. Ustedes se recuerdan de parábola de Jesucristo que estaba tocando el tema de talentos. El dueño le entregó una persona a su siervo 5 talentos. También otro a 2 talentos. Y otro a 1 talento. El que recibió 5 talentos, inmediatamente él hizo negocio y ganó más 5 talentos. En total, 10 talentos preparó. Cuando regresó su amo, le entregó. El que recibió 2 talentos, él no recibió como igual que uno que recibió 5 talentos, pero ya él también copió como igual que el que recibe 5 talentos. Hizo negocio y ganó 2 talentos. En total, 4 talentos ya le entregó antemano de su amo. Uno que recibió 1 talento, él pensaba que su amo tiene gran como dureza de corazón. Por eso si yo pierdo eso, entonces tendría problema, ¿no? Sería exhortado. Entonces tapando, enterrando en la tierra y luego preservaba solamente. Cuando regresó, sacando este talento y le entregó. Pero el amo, como le exhortó, solamente le exhortó a una persona que recibe 1 talento. ¿Por qué? Él no hizo nada de negocio, no ganó nada. Ya, 1 talento. Según mi punto de vista, ¿no? 1 talento más o menos 34 kilogramos de oro. Hoy en día está subiendo el precio de oro por medio de un gramo. Así como alcanza $50, $60. Pero 34 kilogramos de oro, más o menos. Eso es 1 talento. ¿Es grande o pequeño? Si me daría como tamaño de una taza de oro, sería rico yo. Entonces,
Mientras tanto que le daba un talento, el amo a su siervo, ¿con qué corazón le entregó? Al entregar este talento, en el corazón de amo ya sabía que este hombre puede negociar con este talento, va a ganar más un talento. Así calculó. Ese es pensamiento de amo. Pero este hombre que recibió un talento por su amo, pensó mal contra su amo. Es decir, no sabía muy bien acerca del corazón de su amo. Por eso enteró, nada más. Lo mismo palabra. Uno que recibió exactamente perdón de los pecados, si uno que acepta el perdón de los pecados y luego la justicia de Dios, esta persona es verdaderamente renacido, es verdaderamente salvo, es verdaderamente hijo de Dios que tiene potestad por medio del Evangelio. Ya tiene. Pero teniendo el Evangelio, piensa por sí mismo. Cuando yo predico, ¿quién va a escuchar mi predicación? ¿Alguien va a escuchar mi predicación? Creo que no. Si piensa así, entonces esta persona no quiere hacer nada. Tampoco puede buscar la gente. Ni quisiera hacer nada de seminario, como campaña evangelística. Nada quiere hacerlo. ¿Por qué? Desde su corazón está cerrado hacia ¿quién? Hacia nuestro Dios. Aunque Jesucristo, como dice el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En aquel entonces, automáticamente los discípulos pueden ser testigos. Para ser testigo, sí o sí tiene que predicar el Evangelio. Sí o sí tiene que visitar a otra ciudad. También sí o sí tiene que llegar a otro lugar, frontera, para llegar hasta confines de la tierra. Predicando, conversando, esparciendo la palabra de Dios. Depende de la fe de uno, será cambiado bastante. Esa es la obra. Mucha gente, ¿no?, piensa, fe es solamente saber. Esa es teoría. Teoría solamente sabe como filosofía. Sabiendo, conociendo, pero no actúa nada. Había testificado, ¿no?, cómo yo inicié a hacer Escuela de Teología Buenas Nuevas de Chile. Hace 1 año y medio atrás, en el año 2019, en el tiempo que hizo Congreso de Líderes Cristianos en Nueva York, yo viajé. En aquel entonces estaba escuchando la predicación de Pastor Osoba. Dios me daba un deseo de cumplir de lo que había anunciado Pastor Osoba. Porque Pastor Osoba, cuando llegó al campamento mundial de IYF de Sudamérica, a menudo él decía, cada país tiene que ampliar universidad de teología. Pasando tiempo, ¿no?, uno de 5 años, yo estaba recordando esta palabra mientras tanto que estaba participando en el Congreso de Líderes Cristianos en Nueva York.
Por eso yo sentí que este sentido Dios me entregó. Por eso cuando regresé a mi casa, yo tuve la decisión para informar en Facebook. Por eso un día yo puse mi celular. Empecé a iniciar clase de la Escuela de Teología Buenas Nuevas de Chile. En aquel entonces, desde el lunes, como 40 minutos por ahí yo prediqué. Y martes, miércoles, jueves, entre 4 días solamente en vivo estaba predicando. Pero nadie respondía, ¿no? Porque eso es como si fuera solo, yo estaba grabado y en vivo estaba transmitiendo en mi Facebook personal. Pero pasando tiempo, surgía algo. El día viernes en la mañana, en vez de hacer clase de escuela, yo quería viajar a Mercadero para comprar algo de alimentación. Porque yo era como libre, ¿no? Porque no es como una escuela que tiene muchos alumnos, no es así. Por eso libremente yo fui, cuando regresé de mercado, llegó un texto de Facebook personal. Entonces estaba observando, dice que, pastor, yo soy pastor Samuel, que vivo en Talca, por ahí, ¿no? Zona sur. Yo quiero escuchar su predicación del día hoy. ¿Dónde está? No apareció en su Facebook. Por eso yo pensaba que esta persona sería bueno que reciba mi predicación por medio de WhatsApp, por medio de MP3. Por eso yo envié desde el lunes, martes, miércoles, 1, 2, 3, 4. Mientras tanto que yo estaba enviando, de repente él me escribió texto. Pastor, estas cosas no me sirven, porque yo he escuchado todo. Solamente yo necesito la predicación de hoy, nada más. Pero hoy era ausente. Yo no hice. Pero después de terminar conversación de este texto, yo estaba pensando profundamente. ¿Quién está hablando esto? ¿Quién está mostrando a mí que alguien está escuchando mi predicación? Por eso yo pensaba, si una persona escucha mi predicación, entonces eso vale. Porque no es inválido, ¿no? O no es como vano, sino que eso es una cosa muy importante para una persona. Esta vez voy a seguir enseñando clase de escuela. Así yo tuve la decisión en mi corazón. Como si fuera la voluntad de Dios, así yo acepté. Por eso, en aquel día, en la noche, yo hice transmisión en vivo por medio de Facebook. Desde aquel tiempo convoqué la convocatoria de la Escuela de Teología Buenas Nuevas de Chile. Mucha gente se inscribieron. Hasta ahora 400, casi 80 personas se inscribieron que está estudiando y escuchando mi predicación por medio de MP3, también por medio de Facebook, YouTube. Entonces doy gracias al Señor porque Dios tanto quiere que yo predique el Evangelio sin condición.
No es que solamente hay mucha gente que están esperando mi predicación. Por eso yo predico. Es una equivocación. Aunque nadie tiene interés, pero yo tengo la verdad. Yo me siento que lo que yo sé, esa palabra es la verdad. Entonces yo tengo que explicar, tengo que predicar. ¿Para qué? De primero, para que yo viva por la fe. Y segundo, para que alguien pueda escuchar mi predicación, que conozca sobre la verdad. Por eso estoy enseñando cada noche con los pastores. Hoy también están uniendo casi como 20 personas conmigo. Cada noche, desde 20 hasta 30, 40. En la conferencia de Ecuador, más de 100 personas estaban uniendo. Significa que nosotros cuando tenemos la fe, no queremos ver nada de nuestra situación. A veces, nadie puede tener interés de nuestra predicación, pero no tenemos que tener nada de preocupación. ¿Por qué? Esa es la situación. Por eso, para vivir por la fe, sí o sí tiene que menospreciar dos cosas. Uno es pensamiento negativo. Porque siempre surge en mi corazón, sí, sería vano o no. ¿Vale o no vale? Así piensa, ¿no? Por eso, sí o sí tiene que menospreciar nuestro pensamiento. Segundo, no tiene que ver situación. No importa la situación. Aunque no tiene nada de interés, no importa. Si uno puede creer que ya tiene la verdad, tiene el evangelio, entonces tiene que predicar. En aquel entonces Dios va a trabajar. Dios va a establecer a alguien que tenga interés de escuchar la palabra de Dios. Eso es. Ya volvamos. Nosotros estamos siguiendo Romanos capítulo 10. Antes de tocar 11, estoy hablando sobre el versículo 17 ya una vez más. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso es muy importante. Ustedes cada día están uniendo conmigo, están escuchando la palabra de Dios. Esta palabra penetra en sus corazones. Automáticamente ustedes van a tener la fe, creer en Dios. De primero llegando en la fe, más tarde ya sí o sí va a salir obra, visitando a la gente, llamando por teléfono, escribiendo la carta, haciendo video. Es como igual que Pastor Marcelo Oscar de Brasil, ¿no? Perfectamente él está copiando de lo que estoy andando yo. Cuando yo predico sobre la justicia de Dios, él está haciendo copia de mi predicación y haciendo video y poniendo en su YouTube. También un día yo hice como conversaciones de fe, invitando a los pastores, haciendo entrevista en video y haciendo propaganda, ¿no? Y también él me invitó como visitante y él me hizo entrevista como conversación de fe. Eso es. Comparando de 3 personas, ¿no? Uno que recibe 5 talentos, inmediatamente trabaja y ganando 5 talentos más. Segundo, el que recibe 2 talentos, él no es como igual que el que recibe 5 talentos, pero este hombre copió como lo que se veía. Un hombre que ganó
5 talentos. Por según mi punto de vista, ¿no? El pastor Marcelo Oscar está actuando bien. No tan exacto, no tan igual que yo, pero está marchando, está esforzando. Algo que quiere hacerlo. Eso es. Mucho mejor que descanse, ¿no? Porque la gente piensa, para mí ya no hay caso, no, yo no puedo. No. Nosotros tenemos que aprovechar el poder de Dios. Porque Dios trabaja con los que tienen la fe. Por eso, teniendo mucha edad, no tiene que pensar que, yo tengo tercera edad, ya cómo Dios va a trabajar en mi vida. No diga eso. Porque Abraham, cuando tenía 99 años, ya él podía tener su bebé. Al llegar 100 años, ya lo vio Isaac. Es decir, que Dios tanto quiere trabajar en nuestra vida, pero ¿cuándo trabaja? Cuando uno quiere hacer algo bueno, no es así. De primero tiene que escuchar la palabra de Dios. De primero la fe. Y luego obra, acompaña la fe. Por eso estoy presentando ante ustedes. Significa que nosotros, cuando uno tenemos la fe, entonces ya sí o sí va a actuar, trabajar. Por eso cada día estoy presentando ante Pastor Jim Verdugo de Punitaqui, ¿dónde está mi cordero? ¿Dónde está mi oveja? Es decir, que sí o sí yo voy a llegar a la ciudad de Punitaqui. Un día voy a conversar con el Pastor Jim Verdugo. Aunque se necesita trabajar Dios. De primero, Dios tiene que darnos ambiente, que ya debería terminar pandemia de coronavirus 19. Pero eso es lo que está establecido plan en mi corazón. Aunque es difícil, como imposible. ¿Cuándo? ¿Cuándo me voy? No sé. Pero en mi corazón ya está funcionando. No para comer solamente carne de oveja, sino que para compartir la palabra de Dios con los pastores de Punitaqui. También haciendo audiencia, conversación con el alcalde. Porque el señor alcalde ya confía en Dios. Es decir, que cada uno de nosotros debería tener esperanza con Dios, teniendo ánimo con Dios. Sin tener nada de ánimo, sin tener nada de esperanza, nosotros no podemos ver la gloria de Dios. Ya veamos, el versículo 18, ¿cómo dice? Pero digo, no han oído antes bien. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Hasta los fines de la tierra sus palabras. Significa que estaba profetizando que llega la palabra de Dios hasta confines de la tierra. Aún todavía no ha establecido la gente, pero como profetizó que un día llega discípulo de Dios, discípulo de Jesucristo, y va a predicar el evangelio. Así dice. También como dice el versículo 19. También digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Qué significa? Ya, Moisés también estaba confesando que un día Dios va a utilizar otro pueblo. Este pueblo son insensatos,
que no conocen a Dios, pero un día Dios va a cambiar de este pueblo para que sean sabios, para que sean siervos de Dios. Por medio de ellos ya echarán la vergüenza a Israel. Significa que Dios tiene gran poder para cambiar a cualquier persona. Aún todavía no está creciendo, aún todavía no conoce a Dios, pero un día Dios va a trabajar, cambiar estas personas. Por eso nosotros estamos teniendo esta esperanza, como igual que el labrador cuando puede sembrar la semilla en la tierra, ¿qué es lo que va a esperar? Cosecha. Yo también. ¿Para qué es necesario presentar ante usted cada noche? Yo creo que ustedes serán cambiados por medio de la guía del Espíritu Santo del Señor. También yo creo que Dios va a dar la fe, también poder. A través de ustedes, mucha gente podrán recibir la bendición de Dios. Sí, ustedes pueden predicar la justicia de Dios, la redención eterna, el perdón eterno sobre la salvación. Así es. Por eso, como igual que un labrador que está sembrando la semilla, así yo me siento. Ahora, Romanos capítulo 11 está hablando sobre el tema de Israel. Número 1, como dice el versículo 4, así dice: pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Esta palabra que sale primera de Reyes capítulo 19, el versículo 18. Significa que en la época de profeta Elías estableció Racab, el reina Acab de Israel, también su esposa la reina Isabel. La reina Isabel era maldita y mató a todos los profetas de Dios. Por eso busquemos Primera de Reyes capítulo 19, el versículo 18. De primero nosotros podemos ver esta palabra como dice 14. Él respondió: he sentido un vino celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Eso es la palabra de Elías. Elías tenía la vista. Elías podía investigar que ya los israelitas han dejado a Dios, buscando a Baal, otro ídolo, y luego matando a muchos siervos de Dios, muchos profetas de Dios. Solamente él se quedó solo. Eso es lo que está sintiendo en el corazón de Elías. Por eso, según sentido de Elías, es la verdad. Según su vista, es correcta. Pero la respuesta de nuestro Dios, ¿cómo le respondió? El versículo 18, ¿cómo dice? Y yo haré que pueden
en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Significa que para Dios estaba preservando 7,000 personas que no han doblado sus rodillas ante ídolo Baal. A través de 7,000 personas Dios va a renovar, Dios va a dar el conocimiento verdadero, Dios va a dar la verdad, Dios va a dar entendimiento de la palabra de Dios para que ellos puedan servir al Señor. Comparando de este siglo, ¿no? Según nuestra vista, no mucha gente está conociendo la verdad, no mucha gente está teniendo justicia de Dios en su corazón, mucha gente no tiene el corazón como la verdad, pero comparando de esta palabra, como dice, fuera de nuestro conocimiento existe más gente que están esperando por Dios. Por eso, Romanos capítulo 11, así está hablando con esta palabra. Como dice el versículo 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Como dice, remanente escogido por gracia. Significa que Dios está preservando los siervos de Dios, varón de Dios. Dios está preservando en Chile, lleno de gente que escuchen la voz de Dios, que prediquen el Evangelio. Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador. Significa que nosotros no tenemos que confiar nuestro sentido ni nuestra vista. Aunque Pastor Juan Harim, quien está viviendo solamente en una ciudad manta de Ecuador, pero no se preocupe. Hoy en día por medio de internet puede predicar el Evangelio, puede contactar mucha gente, puede evangelizar. Por eso es necesario aprender más la palabra de Dios, porque no por su inteligencia funciona, sino que la fe viene por oír. Claramente, si escucha la palabra de Dios como lo que está escrito, automáticamente va a llegar la fe verdadera. Imagínense, yo era una persona que era como tonto, nomás tonto. Desde primaria, yo nunca quería hacer tarea. Desde primer grado de primaria hasta que terminé mi bachillerato, ya nunca había hecho nada de tarea. ¿Tarea? Sí, yo hice, pero copiado de mi compañero. Deme. ¿Cuándo? Al llegar a la escuela, al colegio. Al mismo tiempo, antes de ingresar, maestro, ya deme, copia. Ya. Mañana va a hacer examen, entonces no es necesario ver nada del libro, ya. Solamente 1, 2, 3, 3, 1, 1, 1, 2, 3, 2, 2, 1. Ya, todo ya. 5 minutos, suficiente para terminar examen. Esa es mi característica. Significa que yo no quería estudiar nada. Pero después de recibir la salvación, Dios me dio mucha bendición para graduarme de la universidad, para
aprender más la palabra de Dios. También hoy en día estoy estudiando, aprender la palabra de Dios. Good News Theology School de Estados Unidos, como igual que Juan Harim, estoy siendo como estudiante. Aunque nadie me obliga, pero yo quiero estudiar, escuchando claramente. También escudriñando la palabra de Dios, porque dentro de la Biblia hay poder, hay tesoro. Hay tesoro. Significa que antes de conocer el Evangelio, solamente yo vivía por mi manera, por mi deseo. Pero después de ser salvo, Dios me dirigía mi vida. Por eso cada día, ustedes no saben que cada día más de como 3 horas estoy estudiando inglés también. Un día para predicar el evangelio en inglés. I want to preach the gospel because many people don't know the truth. Es decir que ahora estoy intentando estudiar. Es decir que anteriormente era tonto, negligente, no sabía nada, no sirve de nada. Pero después de ingresar en mi corazón el Espíritu Santo del Señor, conociendo la verdad, siempre yo acepto la guía del siervo de Dios, Pastor Osva. Pastor Osva nos mandó a todos los ministros de Misión Buenas Nuevas. Todos tienen que tener capacidad para que prediquen el evangelio en inglés, en púlpito. Escuchando esta palabra, ya en mi corazón fui cambiado, no por mí mismo. Yo no tengo nada de interés de estudiar inglés, pero llegando la guía de siervo de Dios, todos los ministros tienen que tener capacidad para predicar el evangelio en inglés, de púlpito. Hace uno de 15 años atrás, Pastor Oxubak así nos mandó. Desde aquel tiempo, poco a poco, estaba escuchando la voz del locutor de inglés, escuchando de inglés de la Biblia también. Significa que uno que tenga esperanza con Dios en su corazón algo prepara. Pero uno que no tiene nada de esperanza, entonces ya solamente quiere dormir nomás, no quiere hacer nada. ¿Es cierto o no? Además, si no tiene nada de esperanza, se suicida porque no tiene sentido de vida. Por eso uno que tiene ánimo, esperanza con Dios, de ninguna manera no puede suicidarse, sino que marcha paso a paso para hacer triunfo. Y también menosprecia la situación, el ambiente. ¿Por qué? Por la fe camina. Así es. Por eso nosotros tenemos que observar esta palabra, ¿no? Como dice el versículo 6. Y si por la gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. Esa es la verdad. Por la obra, si alguien que recibió la salvación, no es gracia. Por eso, para hacer gracia, no tiene que mezclar nada de obra. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí, no han alcanzado.
y los demás fueron endurecidos. Significa que los israelitas buscaban la justicia de Dios, buscaban la salvación, pero ellos no podían alcanzar porque ellos confiaban en sus obras. Pero solamente los que fueron escogidos por Dios, ellos han alcanzado. Ese es curioso y milagro de Dios. Se refiere a los que fueron escogidos a nosotros mismos. Ya, por eso, el versículo 8, ¿cómo dice? Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. ¿Qué significa estupor? Estupor. Es decir, que no está despertado de la mente, sino que al llegar este espíritu, como si fuera que está durmiendo, tímido. ¿Para qué? Para que no pueda entender la verdad. Por eso, hasta ahora, los israelitas no saben quién es Mesías. Hasta ahora está esperando que venga Mesías, Cristo. ¿Quién es Cristo? Nosotros sabemos. ¿Quién es Cristo? Jesús. Jesucristo es verdaderamente Mesías. Pero ellos no le conocieron. Ellos no le conocieron. Por eso está teniendo ese espíritu de estupor. Ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Significa, puede ver, pero no se ve. Puede oír, pero no puede distinguir. Siendo sordo, siendo ciego, teniendo mentalidad reprobada, no sirve de nada. Pero Dios, por su gracia, por su misericordia, Dios nos derramó la bendición de Dios, sabiduría de Dios sobre el Evangelio y la verdad. Por eso uno que sabe la justicia de Dios y la redención eterna, despierta su mente, se levanta su corazón, su espíritu, para marchar por la fe, servir al Señor. Así es. Por eso me parece que el día de hoy, así nosotros terminamos. Mañana vamos a seguir el estudio bíblico del Romanos capítulo 11. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, por permitir el día de hoy. Por su gracia, una vez más, nosotros podemos escudriñar la palabra de Dios. También Dios está bendeciendo cada uno de los pastores que están participando en este estudio bíblico pastoral. También Dios puede trabajar en sus vidas. Espero que el Señor manifieste constantemente en la iglesia de ellos, para que reciban la salvación, también reciban bendición entre muchos congregantes. También, Señor, bendiga a nuestro grupo para poder hallar la gracia de Dios, para seguir este estudio bíblico, para conocer más profundamente de su palabra. Espero que nos dé poder a través de su palabra, Señor. Gracias a todos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.